Podemos ir. Muy buenas noches, estimados participantes. Sean todos bienvenidos a B-Lawyer. Mi nombre es Camila Moromisato y esta noche tendré el honor de dirigir esta sesión del Diplomado de la Nueva Ley de Contrataciones Públicas. En esta ocasión contamos con la distinguida presencia del doctor José Espinosa Cuadros. Él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director académico del Instituto Peruano de Arbitraje. Asimismo, es miembro honorario del Grupo de Estudios y Sociedades y cuenta con experiencia como practicante profesional en Bolaños y Paire Abogados y en el Tribunal Constitucional. Para quienes nos acompañan el día de hoy a través de la plataforma de Zoom o en la transmisión en vivo, en nuestras redes sociales, les recordamos que pueden realizar sus preguntas a lo largo de toda la sesión, ya sea levantando la mano para brindarles el acceso al micro o a través del chat. Asimismo, estas preguntas serán respondidas por el doctor al final de la sesión o cuando él lo crea conveniente. En caso ustedes estén interesados en obtener el certificado acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana que estamos brindando, no duden en escribirnos al interno a través de nuestros canales de WhatsApp o por nuestras redes sociales. Finalmente, estimado doctor Espinosa, le extendemos nuestra más sincera gratitud por acompañarnos el día de hoy. Nos sentimos muy honrados con su presencia y sin más preámbulos, les doy la palabra para que pueda dar inicio a su presentación. Muchas gracias, Camila. Tengan todos muy buenas noches. En primer lugar, quisiera confirmar que están viendo mi pantalla. Sí, doctor, sí se logra observar. Ok, fantástico. A ver, tengan todos muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a Bill Lauer, en las personas de Fabián y de Camila, por haberme cruzado la gentil invitación de participar el día de hoy como expositor en este diplomado de la nueva ley de contratación pública que está organizando Bill Lauer. A ver, la mecánica de esta reunión va a ser que yo les voy a explicar respecto de la aplicación de las medidas cautelares en el arbitraje y las novedades que nos trae esta nueva ley de contratación pública que va a entrar en vigencia el 22 de abril de este mes, dividiendo digamos, este tema general en dos subtemas. La agenda la ven en pantalla. El PowerPoint ha sido entregado a Fabián. Fabián les puede mandar el material a los correos electrónicos que ustedes le proporcionen. Sin perjuicio de ello, en pantalla está mi correo electrónico. Si es que quisiesen que yo les mande el PowerPoint de manera directa o tuviesen alguna consulta adicional, no duden en escribirme para que yo pueda enviarles el material de la clase del día de hoy. A ver, hoy vamos a hablar sobre las medidas cautelares en en la nueva ley de contratación pública, la ley que entra en vigencia el 22 de abril. Para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta dos conceptos fundamentales. Primero, ¿qué es una medida cautelar? ¿Ya? Y esto está relacionado a su importancia. Y segundo, ¿de qué manera están reguladas las medidas cautelares en el arbitraje y en la contratación pública? Esto es importante porque cuando nosotros nos dedicamos al arbitraje como mecanismo alternativo de resolución de controversias que ya lo han explicado en sus clases pasadas, ustedes deben de tener en cuenta dos componentes, que los abogados que vemos arbitraje, ya sea que litiguemos defendiendo los intereses de algún contratista, o trabajemos en alguna procuraduría o nos desempeñemos como árbitros o secretarios arbitrales, tenemos que tener en consideración que en el arbitraje vamos a aplicar dos tipos de normas, ¿ya? Dos tipos de normas de acuerdo a lo que se señala, digamos, en la doctrina procesal. La primera de ellas está relacionada a las normas de derecho adjetivo y la segunda está relacionada a las normas de derecho sustantivo. Se preguntarán cuál es la diferencia o cuál es la importancia de las dos. Y les explico. Cuando nosotros hacemos referencias a normas de derecho adjetivo, hacemos referencia a normas eh, procedimentales. Nosotros, por ejemplo, tenemos que dentro de la teoría general del proceso se ha positivizado lo que se conoce como el proceso civil. En pocas palabras, el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil no es otra cosa que un conjunto de normas positivizadas que sirven para poder guiar y conducir un proceso en el Poder Judicial, que va a tener sus propias reglas, sus propias particularidades y instituciones particulares. Lo mismo sucede con el arbitraje.
El arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos, al igual que el Poder Judicial, goza de reconocimiento constitucional y como tal el arbitraje va a ser un conjunto de normas procedimentales que tienen que aplicar los actores en el arbitraje cuando participan en un proceso arbitral. Evidentemente, las reglas procedimentales que se aplican al arbitraje son diferentes a las que se aplican en el Poder Judicial. Evidentemente, las instituciones procesales que se vayan a aplicar en el arbitraje tienen sus particularidades. Por ejemplo, en el caso de las medidas cautelares, cuando yo presento una medida cautelar en el Poder Judicial, la regla general es que el juez va a resolver la medida cautelar sin correr traslado a la contraparte. Situación diferente ocurre en el arbitraje. En el arbitraje, la regla general es que una vez presentada una medida cautelar, el árbitro tiene que correr traslado de esa medida cautelar. Entonces, como nosotros vemos, van a haber particularidades en el arbitraje propias, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que entender que este conjunto de normas procedimentales, que es el arbitraje, tiene instituciones propias, como el de la extensión del convenio arbitral, como en la figura o el principio del competence, etcétera. Y como tal, tenemos que estudiar también el arbitraje porque tiene reglas e instituciones y principios particulares que son propios del arbitraje. Entonces, hasta ahí, cuando yo digo o cuando ustedes quieren decir, quiero ver arbitraje, hasta ahí ya sé que una parte del arbitraje es la parte del conjunto de normas procedimentales que yo tengo que conocer. La segunda parte o la segunda norma que se aplica que les comentaba son las de derecho sustantivo. Ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esas normas de derecho sustantivo? Son las normas que se aplican para resolver una controversia, como por ejemplo lo es la Ley General de Sociedades, que es la Ley 26887. También el Código Civil, también la Ley General de Contratación Pública, que va a regular lo relacionado a la contratación pública. Entonces, a la primera conclusión a la que yo quiero llegar esta noche y a la conclusión a la primera conclusión que quiero que se lleven de esta jornada es que cuando nosotros hablamos de arbitraje, no debemos de perder de vista que no solamente vamos a aplicar arbitraje en un proceso arbitral, sino que vamos a aplicar derecho sustantivo. Entonces es fundamental que conozcan arbitraje y derecho sustantivo para que tengan un buen desempeño en un proceso arbitral. Ahora, dependiendo del proceso arbitral, va a variar la norma sustantiva que van a aplicar. Evidentemente, el día de hoy vamos a centrar nuestro análisis en normas relacionadas a la contratación pública, porque justamente es el objeto del diplomado de esta noche. Ahora, habiendo hecho esa precisión para que ustedes diferencien las dos normas que tienen que saber y por qué en esta clase yo voy a hacer referencia tanto a la ley de arbitraje porque es la norma adjetiva o la norma procedimental, pero también voy a hacer referencia a la norma de contratación pública y hago referencia a ella porque es la norma de derecho sustantivo que vamos a estudiar en esta jornada, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo hecho esa primera diferenciación en esta sesión que dura 60 minutos, disculpen, hay que tener en cuenta que la medida cautelar ya es la manifestación de un derecho fundamental. Y esto es muy importante que lo tengan presente, porque muchas veces cuando se pide una medida cautelar, se olvida, tanto por quien lo está peticionando como por quien va a resolver la medida cautelar, muchas veces se olvida que la medida cautelar es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Obviamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva engloba una serie de derechos, como el derecho al acceso a la justicia, al debido proceso y a todo lo que tenga que ver con la efectividad misma de la ejecución de la decisión. Entonces, es importante que no se pierda de vista que nuestro derecho a la tutela jurisdiccional se ve garantizado cuando el
la persona que acude al Poder Judicial o acude al arbitraje logra realmente que se ejecute la decisión que ha ordenado el juez o que ha ordenado el tribunal arbitral. ¿Esto por qué es importante? Se preguntarán ustedes. Esto se debe a que cuando uno inicia un proceso arbitral, la parte que ha iniciado el proceso, lógicamente espera que el laudo arbitral sea a su favor, pero no hay que perder de vista que esa no es el objetivo esencial de la parte que acude al arbitraje. La parte va a estar contenta con tener su laudo arbitral, pero está a la mitad del camino, porque lo que realmente va a querer la parte es poder ejecutar ese laudo arbitral. En pocas palabras, si José inicia un arbitraje pretendiendo que se le pague una suma de 500.000 soles y ha tenido que iniciar un arbitraje por el pago de los 500.000 soles, se ha demorado un año que dure el arbitraje y ha tenido que asumir los costos que genera el arbitraje, José, al recibir el laudo y ver que ha ganado el caso, va a estar contento, pero no va a estar satisfecho. Va a estar satisfecho cuando vea que se le han devuelto los 500.000 que se le debían, porque eso es lo que estaba buscando. Entonces, ese ejemplo grafica a la perfección qué es buscar la efectividad de la ejecución, es decir, que realmente José pueda realizar el cobro de esos 500.000. ¿Ya? Entonces, si ustedes son abogados o si ustedes son árbitros, no deben de perder de vista que el laudo no es el momento final. Puede ser el momento final del arbitraje, porque hasta ahí cesa la función del tribunal arbitral. Pero si nos ponemos a pensar desde el punto de vista del justiciado, lo que él va a querer es que realmente ese laudo sea ejecutado. Ahora, si es que ese laudo no puede ser ejecutado, nosotros podemos señalar de que se está vulnerando el derecho a la tutela jurisdiccional, porque no se puede ejecutar esa decisión. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no se puede ejecutar? Justamente la medida cautelar es una herramienta que va a servir para poder crear condiciones en las cuales se pueda garantizar una ejecución del laudo arbitral. Y vuelvo a un ejemplo. José está reclamando los 500.000 soles en el arbitraje, pero José se entera de que la parte demandada está liberando su patrimonio, está transfiriendo su patrimonio. Evidentemente, José, al ver esta situación, va a encontrarse en una situación en la que se puede poner en peligro el cobro del dinero que está reclamando en el proceso arbitral. Entonces, la medida cautelar le puede servir para ir y tocarle en la puerta al árbitro o al juez, como vamos a ver más adelante, y decirle, señor árbitro, señor juez, yo he iniciado este proceso arbitral o yo voy a iniciar este proceso arbitral contra la empresa B, que es la demandada. Sin embargo, esta empresa está liberando su patrimonio. Le pido a usted que congele el patrimonio del demandado hasta que se resuelva este proceso arbitral. Toda vez que si el demandado termina de liberar su patrimonio y yo obtengo mi laudo y voy a querer cobrarlo, me voy a dar con la noticia de que ya no tiene patrimonio con la cual responder frente a el laudo que me ha sido beneficiado. Entonces, la medida cautelar, bueno, hay diversos tipos de medidas cautelares. Esta no va a ser una clase de analizar los tipos de medidas cautelares, sino de cómo se aplica en el arbitraje y en la contratación pública. Entonces, eh, lo que puede pasar es que la medida cautelar te va a servir para congelar ese patrimonio. Entonces, mediante la medida cautelar, lo que yo estoy buscando es que el laudo que se vaya a emitir pueda ser ejecutado finalmente. Y no solamente me quede con un laudo que sea un título ejecutivo y que no puede ejecutar. Entonces, la medida cautelar va a ser esa institución procesal que me va a poder permitir ejecutar el laudo arbitral en algunos supuestos. ¿Ok? Entonces, eh, hay varias citas en la diapositiva que les estoy dejando esta noche sobre dónde se encuentra el reconocimiento a la tutela jurisdiccional efectiva. Ya no voy a hacer mucho hincapié en ello porque está en pantalla y también lo tienen ustedes en su PowerPoint o se los puedo mandar yo.
Más que nada me voy a centrar en el desarrollo del tema. Por ejemplo, aquí vemos que se encuentra reconocido en el artículo primero del título preliminar del Código Civil, también en el artículo tercero del Código Preliminar, del título preliminar del Código Procesal Civil. Eh, es básicamente la idea que ya les he explicado. Ah, esto es importante. Esta tesis o esta premisa que yo les expongo respecto de la, digamos, del carácter de derecho fundamental de la medida cautelar no es una invención mía, ¿no? Es algo que se encuentra reconocido en un pleno jurisdiccional constitucional sobre un proceso de inconstitucionalidad y lo ven en pantalla, ¿no? Se señala expresamente ya que la tutela cautelar, perdón, bueno, que la tutela cautelar, dada su trascendencia en el aseguramiento provisional de los efectos de la decisión jurisdiccional definitiva y en la neutralización de los perjuicios irreparables que se podrían ocasionar durante el proceso, se constituye en una manifestación implícita del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 139 de nuestra Constitución. La función de las medidas cautelares está orientadas a su carácter instrumental para asegurar la efectividad del derecho demandado en el marco de un debido proceso. Entonces, esta sentencia les sirve a ustedes para poder sustentar que en realidad el pedido cautelar que ustedes vayan a solicitar en un proceso arbitral tiene un arraigo constitucional y por lo tanto puede ser entendido como la vulneración a un derecho fundamental, ¿no? Les comentaba sobre el proceso adjetivo y sobre el proceso sustantivo, ¿no? Aquí también hay una cita de Calamandrei que yo la utilizo bastante, que les podría servir al momento de sustentar su medida cautelar. También hay una cita de Ledesma, hay otra sentencia del Tribunal Constitucional del 2005, y en este punto, la siguiente conclusión a la que me gustaría llegar, ya les hice la primera conclusión hace unos minutos. La segunda conclusión es que no se olviden de sustentar sus escritos manifestando que el pedido cautelar es una manifestación de un derecho fundamental, el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional eficiente, para que puedan hacerle entender al juez o al tribunal arbitral que en caso sea rechazado su pedido cautelar, se estaría generando una vulneración a un derecho fundamental, al de la tutela jurisdiccional efectiva, porque lo que están buscando mediante la medida cautelar es proteger la ejecución del laudo arbitral, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una pieza fundamental que se debe incorporar a sus escritos. Bueno, ahora, yendo un poco a revisar la regulación de las medidas cautelares en el arbitraje, nosotros en este apartado vamos a revisar que las medidas cautelares van a encontrar una regulación, por así decirlo, tanto en la ley de arbitraje como en la ley de contratación pública. Y eso es importante de tener en cuenta. A ver, si yo ya les expliqué que mediante la medida cautelar lo que voy a buscar es garantizar la ejecución y la eficacia de un laudo arbitral, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿dónde voy a presentar mi medida cautelar? ¿A quién la voy a presentar? Pues bien, como ustedes saben, el convenio arbitral es la partida de nacimiento del arbitraje, ¿correcto? Eso ya les han explicado en sus clases anteriores. Por consiguiente, si yo tengo un convenio arbitral en mi contrato, a quien yo debo pedirle una medida cautelar es al tribunal arbitral. Ahora, si es que yo todavía no tengo un tribunal arbitral constituido, lo que la ley de arbitraje nos dice es que tengo que acudir al Poder Judicial. Para ello es importante tener presente lo siguiente. Cuando nosotros estamos en un tribunal arbitral constituido por 3 árbitros, que es, digamos, el tipo de tribunal arbitral más común que hay, estoy frente a un colegiado que ha sido conformado de la siguiente manera.
La parte demandante designó un árbitro, la parte demandada designó otro árbitro, y los dos árbitros designados por las partes designaron al presidente del tribunal arbitral. De esta manera se constituye un tribunal arbitral. Digamos, es la manera ordinaria. Pueden haber sucesos en los cuales haya una designación residual por parte de la Corte de Arbitraje, pero ya son casos más particulares que les habrán explicado en su sesión del Tribunal de Constitución del Tribunal Arbitral. En la regla general, en la constitución del tribunal, es que cada parte designa un árbitro y los árbitros designados por las partes designan al presidente del tribunal. Entonces, ustedes se preguntarán, José, ok, yo tengo un convenio arbitral, yo sé que tengo que ir a un tribunal arbitral a tocarle la puerta y a pedirle a él que dicte la medida cautelar, pero ¿qué pasa si todavía no hay tribunal arbitral constituido? Yo tengo un contrato, tengo un convenio, pero todavía no presento ni siquiera mi solicitud de arbitraje. O de repente ya la presenté, pero la parte demandada no ha contestado la solicitud de arbitraje. O de repente por estrategia ni la está contestando. Pero necesito la medida cautelar. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo que nos dice la ley de arbitraje es que tienes que ir y tocarle la puerta al juez y decirle, señor juez, vengo ante usted siendo consciente de que mi vía jurisdiccional es el arbitraje, pero debido a que todavía no hay un tribunal constituido, le pido a usted que asuma funciones respecto de la medida cautelar que estoy requiriendo. La ley de arbitraje perfectamente te posibilita esa opción. Es decir, la ley de arbitraje te permite que en aquellos supuestos en los cuales no haya un tribunal arbitral constituido, yo pueda ir y tocarle la puerta al juez y decirle, señor juez, usted conozca y dicte la medida cautelar que yo estoy requiriendo. Entonces, ya estamos viendo que cuando yo quiero una medida cautelar, tengo dos caminos. Primer camino, si ya tengo tribunal arbitral constituido, le voy a pedir a él mi medida cautelar. Segundo camino, si no tengo tribunal arbitral constituido, a quien debo ir es al juez. La pregunta que ustedes se harán es, ¿a qué juez? Bueno, ahí hay que aplicar los criterios de competencia que están en el Código Procesal Civil, territorialidad, grado, etcétera. En el caso, por ejemplo, de Lima, el juez competente es el juez comercial. En aquellas, digamos, ciudades o jurisdicciones donde no haya un juez comercial, será el juez civil el competente para conocer las medidas cautelares derivadas de procesos arbitrales. Ahora, en este punto, ya habiendo tenido en claro estos dos caminos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Y es que existe una figura en el arbitraje que se llama el árbitro de emergencia. El árbitro de emergencia, como una institución, o mejor, como una figura jurídica, no tiene un reconocimiento en la ley de arbitraje. Si ustedes revisan la ley de arbitraje, no van a encontrar una regulación sobre el árbitro de emergencia. Lo van a encontrar en algunos reglamentos de arbitraje. Eso sí, 100% seguro. Pero la pregunta que se deben de hacer es cómo opera esta medida cautelar dictada por un árbitro de emergencia. Les explico. Esta figura del arbitraje de emergencia nace del soft law, es decir, del derecho blando, como una práctica internacional para que cuando uno requiere una medida cautelar, cuando no hay tribunal constituido y no quiere ir a un juez, uno puede ir al centro de arbitraje y decirle, centro de arbitraje, necesito una medida cautelar. Designa a un árbitro de emergencia para que él conozca mi pedido cautelar. En pocas palabras, como todavía no tengo tribunal a quien pedirle la medida cautelar, le voy a pedir esta medida cautelar a un árbitro provisional. Entonces, el árbitro de emergencia va a ser un árbitro temporal, cuya única función va a ser la de conocer y resolver esa medida cautelar. No va a tener una función diferente a ella. Es decir, el árbitro de emergencia no va a resolver el fondo de la controversia, no se va a pronunciar sobre las pretensiones, o sea, no va a resolver la controversia, no va a resolver las pretensiones, no va a calificar la demanda, etc. Eso es algo muy importante.
que hay que tener presente es el carácter temporal del árbitro de emergencia. Es decir, vamos al ejemplo nuevamente. José quiere demandar, tiene un convenio arbitral, necesita una medida cautelar. Ya sabe que tiene los dos caminos, pero ahora se está presentando un tercer camino, un camino intermedio entre el tribunal y el juez. Miras a tu izquierda, no puedes pedir al tribunal porque no hay. Miras al juez, puedes pedírselo a él, pero no quieres. Quieres una vía privada. Esa vía privada es la del árbitro de emergencia, donde vas y le tocas la puerta al centro y le dices, centro de arbitraje, designa a un árbitro de emergencia para que resuelva esta medida cautelar que yo te estoy solicitando. Ahora, las medidas cautelares como tal gozan de un reconocimiento tanto en la ley de arbitraje como en la Cámara de Comercio. Yo las diapositivas no las estoy leyendo. En las diapositivas está el marco legal, por eso simplemente estoy pasando las diapositivas, todo el contenido se los estoy explicando, ¿ya? Tanto la ley de arbitraje como los reglamentos de arbitraje regulan a las medidas cautelares. Entonces sí existe la regulación de las medidas cautelares, pero esta regulación de las medidas cautelares no es una regulación en la que nosotros vayamos a encontrar, por ejemplo, cuáles son los tipos de medidas cautelares. Tampoco vamos a encontrar cuáles son los elementos de las medidas cautelares. Eso es importante. Entonces, ustedes se preguntarán, me parece que está garabateando la pantalla, Camila. No sé si podrías inhabilitar la opción Sí, exactamente, de... doctor. Sí, Sí, ya, y vuelvo a compartir para tener cuidado. Nada más. Ok, vamos a ver, yo estaba por acá. Ok, les estaba explicando. Entonces, tanto la ley de arbitraje como el reglamento van a regular la medida cautelar, pero no van a establecer una regulación de cuáles son los elementos, por ejemplo, que tienen que concurrir para que se otorgue una medida cautelar. Entonces, la pregunta que de repente algunos de ustedes se harán es, ¿y cuál va a ser mi base legal? ¿O cuál va a ser la base para yo sustentar mi medida cautelar? ¿En qué elementos lo voy a sustentar? Bueno, la ley no lo establece, pero hay que acudir a otra fuente del derecho, la doctrina, la jurisprudencia. Es pacíficamente establecido, digamos, por la doctrina y por la jurisprudencia, que son tres los elementos para que se pueda otorgar una medida cautelar y un elemento, en total cuatro, el último, para que se pueda ejecutar la medida cautelar, ¿no? Esos elementos nosotros ya los conocemos. Ahora, el hecho de que no estén recogidos expresamente en la ley de arbitraje o en los reglamentos de arbitraje, no significa que yo no deba acreditar y aplicar esos elementos de las medidas cautelares. Yo tengo que sustentar los tres elementos para que se concedan, que son la verosimilitud en el derecho, peligro en la demora, la adecuación y, por último, el último elemento para la ejecución es el de la contracautela o el de la carta fianza. Yo tengo que acreditar. Este punto es importantísimo porque ustedes de repente habrán tenido experiencia en esto o se podrán preguntar, ok, yo puedo ir al juez y obtener una medida cautelar en el cual congele un patrimonio importante de la parte demandada, pero si yo no tengo un incentivo para iniciar el arbitraje, esa medida cautelar que congela un patrimonio podría quedar congelando el patrimonio de manera indeterminada, es decir, por un plazo indeterminado, justamente para evitar que malos operadores del derecho utilicen a las medidas cautelares otorgadas antes de la constitución del tribunal arbitral, puedan trabar algún patrimonio, por ejemplo, con carácter indeterminado, es que la misma ley te establece plazos de caducidad. En concreto te establece dos plazos. El primero de ellos te establece de que una vez que se me otorga la medida cautelar, yo tengo 10 días para presentar mi solicitud de arbitraje. Si no presento mi solicitud de arbitraje en esos 10 días, mi medida cautelar caduca de pleno derecho.
El segundo de esos supuestos, perdón, el segundo plazo de caducidad que me impone la ley de arbitraje es que si yo obtengo una medida cautelar, tengo 90 días para poder constituir al tribunal arbitral. Si no constituyo al tribunal arbitral en 90 días, caduca de pleno derecho la medida cautelar que se me otorgó en el Poder Judicial. Entonces, con estos plazos de caducidad, lo que se busca es evitar que la parte afectada con una medida cautelar tenga su patrimonio afectado por un largo periodo de tiempo. Porque justamente al establecer estos plazos de caducidad, lo que se va a generar es que tengas un tribunal arbitral constituido. Y al tener un tribunal arbitral constituido, ya vas a tener a alguien quien te puede confirmar la medida cautelar, te puede dejar sin efecto la medida cautelar, te puede modificar la medida cautelar, te puede confirmar la medida cautelar. Es una muy buena pregunta, eh, doctora Milka. ¿Estos plazos de caducidad son automáticos? ¿No necesitan que sea declarado por el juez? No. Estos plazos de caducidad ya se encuentran incorporados en la ley de arbitraje. El juez no te va a decir, oye, acá está tu medida cautelar, tienes 10 días para hacer esto, tienes 90 días para hacer esto. No te lo va a decir. Tú automáticamente tienes que entender que una vez notificado con la medida cautelar, vas a tener 10 días para presentar tu solicitud de arbitraje y 90 días para constituir al tribunal arbitral. Hay que tener mucho cuidado con ese plazo de caducidad. Si es un tercero tipo un banco, eh, a ver si entiendo bien tu pregunta. Claro, claro, si es, claro, no necesitaría si es un tercero, exacto. Yo estoy en el supuesto en el que la parte beneficiada con la medida cautelar es quien tiene, digamos, entre comillas, la carga para poder iniciar el arbitraje. Para aclarar un poco el tema, recordemos que en el proceso arbitral van a tener ustedes un contrato con un convenio arbitral. Ese convenio arbitral va a ser vinculante para quienes firman el contrato, ¿de acuerdo? El banco, que es un tercero, no va a tener, digamos, no va a haber participado en la celebración del contrato y por lo tanto ese convenio arbitral de ese contrato no le va a ser vinculante, ¿ya? Entonces, esto es importante porque nos va a graficar a la perfección el supuesto en el que quien va a requerir la medida cautelar la va a requerir en base a un convenio arbitral que él ha celebrado, en base a lo que haya pactado en el convenio arbitral. Por ejemplo, puede haber pactado Cámara de Comercio de Lima como centro de arbitraje. Entonces, esta parte que ha firmado el convenio arbitral, que ha firmado el contrato, que no es un tercero, y quiere una medida cautelar, que es el ejemplo que les he puesto, va y toca la puerta del juez y le dice, quiero una medida cautelar. El juez se la da, se la notifica. Entonces, ahí es donde esta parte que ha solicitado la medida cautelar, que es la parte que va a necesitar iniciar el proceso arbitral, es que va a contar con estos dos plazos, de 10 días para presentar su solicitud de arbitraje y de 90 días para que se instale el tribunal arbitral. Esto encuentra reconocimiento en la ley de arbitraje, se los estoy dejando también en el PowerPoint para que quede totalmente claro que es un mandato normativo. Ahora, la ley de arbitraje también nos señala, ¿ya?, que el tribunal arbitral que va a dictar la medida, perdón, que el tribunal arbitral que va a recibir la medida cautelar dictada por el juez va a tener la facultad de modificar, sustituir o dejar sin efecto la medida cautelar otorgada por el juez. Me explico. Una vez de que yo me veo beneficiado con la medida cautelar por parte del juez, yo yo he constituido ya el tribunal arbitral o el tribunal arbitral se ha constituido, tengo que informarle al juez que ya hay un tribunal arbitral para que el juez derive el expediente cautelar del Poder Judicial que ha sido creado provisionalmente, lo va a derivar al tribunal arbitral.
porque el juez es consciente que él no tiene competencia para conocer alguna controversia derivada de ese contrato. Su única función temporal ha sido pronunciarse sobre la medida cautelar. Entonces el juez va a derivar el expediente cautelar al tribunal arbitral. El tribunal arbitral puede tomar diversos caminos porque no existe una regla o una norma establecida. El tribunal lo único que tiene que tener en cuenta es que es la parte afectada con la medida cautelar. Si ha presentado una apelación en el Poder Judicial por la medida cautelar que se otorgó por el juez, esa apelación presentada en el Poder Judicial la tiene que tramitar el tribunal arbitral como si fuese un recurso de reconsideración. Entonces, esa es la regla que tiene que obtener el presente el tribunal arbitral. Los tribunales arbitrales pueden pedirle a las partes que presenten sus conclusiones de por qué se debe modificar, mantener, sustituir o dejar sin efecto la medida cautelar. Puede pedir su posición por escrito, puede llamarlos a audiencia para que sustenten su posición y le digan al tribunal arbitral por qué se debe mantener, modificar, sustituir o dejar sin efecto la medida cautelar dictada por el juez. Y es el tribunal arbitral quien decidirá si la conserva, la modifica, etcétera. Entonces, ese procedimiento per se no tiene reglas establecidas, salvo aquella que dice que si la parte afectada con la cautelar en el Poder Judicial presenta una apelación de la cautelar, ese escrito tiene que ser tramitado por el tribunal arbitral como una reconsideración. Ahora, dicho esto, ayuda a explicar a la perfección que el tribunal arbitral va a ser el competente para resolver cualquier tipo de disputa del tribunal arbitral o cualquier tipo de reclamo. Lo que les he explicado respecto del procedimiento en el juzgado ocurre de manera similar en el arbitraje de emergencia. En el árbitro de emergencia, como va a tener una competencia temporal, el árbitro de emergencia va a dejar de tener, va a cesar en funciones una vez que se constituye el tribunal arbitral. Es decir, se constituye el tribunal arbitral y el árbitro de emergencia se despide. Si ya dictó una medida cautelar, la va a conocer el tribunal arbitral. Si todavía no la dicta, porque puede pasar que lo recusan, que se citó audiencia con un mes todavía y no se ha realizado, etcétera. Pueden ocurrir diversos supuestos, que no le pagaron sus honorarios para que pueda dictar la medida cautelar. En fin, todo ese procedimiento, ya sea que cuente con una decisión cautelar o no, todo se le va a enviar al tribunal arbitral y el árbitro de emergencia va a cesar en funciones de manera inmediata. ¿Por qué? Nuevamente, tanto el árbitro de emergencia como el juez que mira la cautelar tienen carácter temporal, porque la función de resolver las cautelares es del tribunal arbitral y ellos están asumiendo una función temporal simplemente porque no hay tribunal arbitral. Eso es fundamental que lo tengan presente. En los PPTs también encuentran la base legal a lo que les estoy explicando, aplicado en el reglamento de la Cámara de Comercio de Lima, en la ley de arbitraje. Aquí la ley de arbitraje señala expresamente que la autoridad judicial está obligada bajo responsabilidad a remitir el expediente cautelar en el estado en el que se encuentre, ¿no? Obviamente las partes pueden informar sobre el cuaderno cautelar al tribunal arbitral ya constituido y el tribunal puede mandarle un oficio al juez diciéndole, oye, por si acaso yo estoy aquí, mándame todo, ¿no? Lo correcto es que la parte vaya y le diga al juez, ya hay un tribunal, mándale todo, ¿no? Pero también puede pasar a veces que el Poder Judicial puede demorar 2, 3, 6 meses. Entonces el tribunal arbitral ante esta situación puede mandarle un oficio directamente a la juez y decirle, oye, mándame la medida cautelar que has dictado y ha pasado 3, 4 meses y no me lo remites y yo tengo que asumir competencia respecto de la cautelar para saber si la modifico, la sustituyo, la dejo sin efecto o la mantengo. Ahora, como les había explicado al inicio de la reunión, de la sesión, eh, cuando nosotros hablamos de medidas cautelares, nosotros
hacemos referencia a dos normas, a las normas de derecho adjetivo y a las normas de derecho sustantivo. Perdón, cuando nosotros hablamos de que vamos a participar como actores en el arbitraje, nosotros tenemos que saber que vamos a aplicar dos tipos de normas, la de derecho adjetivo, que son propiamente las de arbitraje, y las de derecho sustantivo, que son propiamente las normas que uno aplica para resolver el fondo de la controversia. Eso se los expliqué al inicio y se los vuelvo a explicar ahora, porque es importante que lo tengan presente al momento de estudiar a las medidas cautelares, porque hasta ahora lo que nosotros hemos estudiado es a las medidas cautelares en el derecho adjetivo, es decir, en la ley de arbitraje o en la teoría general del proceso. Ahora nosotros vamos a ver que las medidas cautelares van a tener una regulación especial en la norma de contratación pública, que es la norma eh, por la cual, digamos, los postores, que ya pueden ser contratistas, van a contratar con el Estado. Entonces, vamos a ver que van a tener reglas particulares. Entonces, hasta ahora, en cuanto a derecho adjetivo, nosotros hemos entendido de que la medida cautelar es la manifestación del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva que se materializa en el derecho de acción, debido proceso, al derecho a que se ejecute realmente mi decisión. Ya sabemos que mediante la medida cautelar, que la medida cautelar tiene carácter instrumental y que la medida cautelar nos va a servir para garantizar la ejecución del laudo arbitral, ya sabemos eso. También ya sabemos que la regulación de la medida cautelar, tanto en la ley de arbitraje como en los reglamentos de arbitraje, tiene una regulación general. No se establece cuáles son los requisitos o los elementos de la medida cautelar, pero sabemos también por la clase de hoy que debemos acudir a la teoría general del proceso para acreditar los elementos que deben concurrir para que se otorgue una medida cautelar a mi favor. Ya sabemos que en el caso del arbitraje, nosotros tenemos hasta tres caminos. El primer camino es el de acudir al tribunal arbitral si ya se encuentra constituido. El segundo camino es el de acudir a un árbitro de emergencia. Y el tercer camino es el de acudir al Poder Judicial. Cada camino va a tener sus pros y sus contras. Cada camino va a tener un hito importante. En el primer camino, el hito importante es que ya tiene que haber tribunal constituido. Si ya hay tribunal constituido, no queda duda. No puedo ir ni al arbitraje, ni a la, perdón, no puedo ir ni al arbitraje de emergencia, ni al eh, Poder Judicial. Tengo que acudir directamente al tribunal arbitral porque ya está constituido. Segundo supuesto, arbitraje de emergencia. No tengo tribunal arbitral, pero no quiero acudir al juez. Tercer supuesto, voy a acudir directamente al Poder Judicial. Ahora, también hemos aprendido que la ley de arbitraje establece plazos de caducidad de 10 días y de 90 días. Sí, me parece que Carmen quiere hacer una pregunta. Adelante, Carmen. Eh, sí, disculpe, es que se me fue el audio y no entendí bien en el tema, pues, eh, justo en el tema cuando ya estamos en la ley de contratación pública, obviamente hay 30 días hábiles para interponer una demanda. Ese plazo, si yo quiero obtener una cautelar antes de los 30 días, eh, ¿cuál es el trámite a seguir? Porque obviamente mientras no tenga 30 días, no tengo la solicitud de demanda arbitral. Entonces, eh, tendría que irme al Poder Judicial en la normativa de contratación pública. ¿Solo podría irme previamente al Poder Judicial o también puedo hacer uso de este árbitro de emergencia? Ok, muy buena pregunta, Carmen. Te explico. Si yo ya tengo un tribunal arbitral, mejor dicho, si yo ya tengo un plazo de demanda arbitral, significa que ya tengo un tribunal arbitral constituido. Si yo ya tengo un tribunal arbitral constituido, al único al que yo puedo ir y pedirle una medida cautelar es al tribunal arbitral. Esto de manera independiente con que yo ya tenga el plazo para demanda. Yo puedo tener el plazo de demanda para presentar mi demanda de 30 días
pero en paralelo puedo presentar mi medida cautelar. No es necesario que yo espere a que transcurran los 30 días para presentar mi demanda, para que yo recién presente mi medida cautelar. El punto fundamental, Carmen, y para todos los participantes, es que si yo ya tengo un tribunal constituido, la puerta que tengo que tocar es la del tribunal arbitral. Yo acudo al árbitro de emergencia o al juez solo si es que no tengo tribunal arbitral constituido. Si no existe aún un tribunal. Ahora, algo muy importante, doctora Carmen, y es que en materia de contratación pública, yo no puedo acudir a un arbitraje de emergencia si es que las partes no han pactado expresamente querer acudir a un arbitraje de emergencia. Hasta mi exposición, yo les he explicado el marco normativo hasta la ley de arbitraje. Ahora les voy a explicar el marco normativo particular de la ley, de las novedades que nos trae la Ley General de Contratación Pública. Una novedad, bueno, que ya tiene su antecedente en el Decreto de Urgencia 20-2020, es que si participa el Estado en un proceso arbitral, no se puede pedir arbitraje de emergencia, salvo que expresamente en el convenio arbitral hayan pactado que quieren acudir a un arbitraje de emergencia. Si no existe ese pacto expreso, no puedo acudir a un arbitraje de emergencia y la única puerta que tengo es la del Poder Judicial. Pero nuevamente, para concluir con tu pregunta, si yo ya tengo un tribunal constituido, a él tengo que acudir. Si no tengo tribunal, puedo acudir a un arbitraje de emergencia o a un juez. Pero si estoy en un caso de contratación pública, me olvido del arbitraje de emergencia. Tengo que acudir al juez, solo si no hay tribunal constituido. Carmen, no sé si con eso te ayude un poco. Sí, muchas gracias. Encantado, Carmen. Si tienen alguna otra duda, siéntanse en la libertad de intervenir. A ver, vamos a continuar. Muy bien. Acá estaba. Muy bien. Entonces, ahora vamos a conversar un poco sobre las particularidades de las medidas cautelares en la contratación pública. Todo lo que les he explicado hasta acá es el marco legal, teórico y legal sobre las medidas cautelares en el arbitraje. Pero como les dije, vamos a tener, bueno, no les he explicado con esta claridad y es importante que se los diga. En Perú, nosotros vivimos un fenómeno bastante particular y especial que nos diferencia del resto del mundo. Y es que las controversias que derivan de la aplicación de la ley de contratación pública se resuelven en el arbitraje. En otras legislaciones, las controversias de la contratación pública se ven en su fuero ordinario, que en nuestro caso es el Poder Judicial. En cambio, en el de nosotros se presenta un fuero especial y es el de las medidas, perdón, un fuero especial y es el poder acudir al arbitraje. Entonces es por eso que cuando nosotros hablamos de medidas cautelares o hablamos de arbitraje, nosotros tenemos que hablar de arbitraje como tal y teniendo en cuenta una colita especial que es una rama especial o una rama especializada que es la contratación pública. Entonces, todo lo que les he explicado les sirve para entender la medida cautelar, pero si estoy en un caso de contratación pública, tengo que tener en cuenta algunos elementos particulares. Esos elementos particulares que debo tener en cuenta son los que les voy a explicar en este momento, luego de responderle al doctor Juan Isidro. A ver, en el caso que el contratista recurra a un árbitro de emergencia sin competencia, ¿se debe acatar lo que ordene dicho árbitro? Es una muy buena pregunta, doctor Juan, y es una pregunta de mucha actualidad. Yo considero de que no se debe acatar la decisión del árbitro de emergencia si es que ese árbitro de emergencia es fraudulento, y ahora les explico por qué. Si nosotros tenemos un convenio arbitral en el que las partes han pactado de que el centro de arbitraje que va a administrar el proceso es el de la Cámara de Comercio de Lima, y yo todavía no tengo un tribunal arbitral constituido, pero quiero un arbitraje de emergencia,
Me pregunto, ¿a qué centro de arbitraje debo acudir? Obviamente al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, porque eso es lo que he pactado en el convenio. Si en mi convenio pacté centro de arbitraje de la Católica, tengo que ir a la Católica. Si en el convenio pacté centro de arbitraje Santa Fe, debo acudir al centro de arbitraje Santa Fe. O si pacté centro de arbitraje Los Pajaritos Verdes, debo acudir al centro de arbitraje Los Pajaritos Verdes. Ese es el centro de arbitraje al que debo acudir para que se constituya un árbitro de emergencia. Ahora, lo que comenta Juan o lo que pregunta Juan tiene una connotación bastante real, porque ha pasado y pasa en la práctica que malos operadores del derecho, pese a que tienen un convenio arbitral en el que se establece la administración de un centro, van a otro centro. Dice CCL y se fueron a Los Pajaritos Verdes. Dios sabe por qué. Bueno, obviamente porque seguramente tendrán algún tipo de influencia sobre el centro de emergencia para que se designe un árbitro de emergencia que le dicte la medida cautelar que ellos quieren, ¿no? Eso es lo que ocurre en algunas ocasiones en la práctica. Yo les preguntaría, ¿por qué si dice el centro de arbitraje A, se van a un centro de arbitraje B? Obviamente llama la atención e incluso podríamos hablar de actitud fraudulenta, ¿correcto? Lo bueno es que ya hay pronunciamientos de las salas comerciales y no, del Tribunal Constitucional no, de las salas comerciales sí, en el que se señala claramente de que se declara la nulidad y se deja así. Creo que también hay una sentencia del TC, voy a revisarlo, pero lo que sí tengo totalmente claridad es que hay sentencias de las salas comerciales que dicen claramente que ese árbitro de emergencia no debió constituirse por una sencilla razón, porque el convenio arbitral establece que quien designa al árbitro de emergencia es el centro de arbitraje A y no el B, y eso califica como una actitud fraudulenta. Por lo tanto, yo no tengo que acatar esa medida cautelar dictada por ese árbitro de emergencia que no tenía competencia para dictar esa medida cautelar. Esa sería mi respuesta, estimado doctor Juan, y espero haber sido claro. Ahora, sigamos entonces. Les estaba comentando que ahora vamos a explicar eh, sobre las particularidades, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Primera regla que deben de tener en cuenta ustedes al momento de hablar de medidas cautelares. Uy, creo que me adelanté una. A ver, acá estamos. Fantástico, Juan. A ver, ahora, vamos a ver estas particularidades que suceden en los arbitrajes donde se aplica la ley de contratación pública. Primera premisa que deben de tener en cuenta. El hecho de que yo presente una medida cautelar en el Poder Judicial no significa que yo estoy renunciando al arbitraje. Por ahí ha pasado en algunas ocasiones que alguna parte creativa asuste. Bueno, parte de ser abogados es ser creativos también, ¿verdad? Eso creo que ustedes como colegas entenderán que hay que ser creativos para poder defender los intereses de nuestros clientes, pero hay que ser creativos fundamentados, ¿no? Entonces, a veces ha pasado que la parte demandada en un proceso arbitral contesta la demanda arbitral y dice, señores miembros del tribunal arbitral, ustedes no tienen competencia porque el demandante ha renunciado al arbitraje porque pidió su medida cautelar en el Poder Judicial. Eso es una premisa errada, porque el hecho de que yo acuda al Poder Judicial a una medida, para buscar una medida cautelar a un juez temporal, no significa que yo esté renunciando a la medida cautelar. Por el contrario, yo estoy actuando conforme a derecho, porque la ley de arbitraje justamente me posibilita a mí a que cuando yo no tenga a quién acudir para mi medida cautelar, es decir, cuando yo no pueda acudir al tribunal arbitral, la ley me dice, anda al juez. Y esto justamente, esto es regulado así porque se está protegiendo el derecho al acceso a la justicia. ¿Qué pasaría si yo quiero la medida cautelar
y no hay tribunal, no tengo a quién pedirla. Eso claramente es una vulneración al derecho al acceso a la justicia. Entonces, justamente para evitar eso, el legislador lo que dice es, acude al juez. Entonces, mucho cuidado, no se dejen sorprender. El hecho de que yo acuda al Poder Judicial para una medida cautelar no significa que esté renunciando al arbitraje. Segunda premisa, cuando yo estoy en medidas cautelares en la contratación pública, tengo que tener en cuenta que el juez o el tribunal arbitral debe evaluar, al analizar una medida cautelar, el perjuicio que se puede generar al interés público. Y esta es una premisa bien particular de la contratación pública, porque recuérdense que cuando hablamos de interés público, hablamos del interés de la sociedad o del interés común o del bien común. Entonces, lo que trata de recoger este apartado de la nueva ley de contratación pública es que el tribunal, al sustentar si debe otorgar una medida cautelar o no, debe evaluar si se va a generar un perjuicio al interés público o no. Otra regla muy importante. Cuando yo estoy en una medida cautelar con partes privadas, si yo presento la medida cautelar, el tribunal arbitral puede resolverlo sin correr traslado. En materia de contratación pública, es clarísimo el tema. La ley te dice, no, si se presenta una medida cautelar, necesariamente tienes que correr traslado. Tienes que oír a la otra parte antes de resolver una medida cautelar. Evidentemente, porque en el 99% de casos donde participe el Estado y una parte privada, quien pide la medida cautelar en el 99% de casos es la parte privada y no es la entidad. Son normas proteccionistas, ojo, yo no sé si ustedes trabajarán en el Estado, trabajarán representando a contratistas privados, pero lo cierto es que son normas justamente pensadas en el interés público. Recuérdense que estamos en una normativa especial, entonces la regulación justamente va a estar orientada a proteger el interés público. Ojo, no lo estoy justificando, estoy explicando. Entonces, por eso tratan de establecer, no, por eso establecen como regla necesariamente correr traslado, wow, 8:30, correr traslado de las medidas cautelares, qué rápido pasó el tiempo. El cuarta regla que deben de tener en cuenta es que, miren, esto es importante. Miren, dice expresamente en materia de contratación pública que no van a proceder las medidas cautelares que estén destinadas a impedir, paralizar, retrasar la ejecución o la continuidad de obras en el sector salud, educación, infraestructura, saneamiento, gestión y conservación por niveles del servicio de mantenimiento vial. Es decir, en esos supuestos, si yo quiero una medida cautelar para evitar que se siga ejecutando alguna de estas obras, yo no puedo dictar una medida cautelar con esa finalidad. Es decir, si yo veo que se está tratando de, de impedir la ejecución de la obra, tengo que tener en cuenta este marco que me está estableciendo la nueva Ley General de Contratación Pública. Ahora, se podría argumentar, todavía no ha habido experiencias, obviamente porque la ley va a entrar en vigencia el 22 de abril, se podría decir, oye, pero pucha, esta disposición es lesiva. ¿Puedo aplicar control difuso administrativo? El control difuso, bueno, de administrativo no, el control difuso, ustedes recordarán, no es un tema de arbitraje, ¿no? Es un tema constitucional. El control difuso te sirve para poder inaplicar una norma al caso concreto. En este caso, el árbitro puede decir, voy a inaplicar esta norma aplicando control difuso, pero en el control difuso tienes que aplicar un test para poder determinar por qué esa norma es lesiva en este caso en concreto. Ojo, hay que tener mucho cuidado con ese. Es un argumento que les dejo que se podría utilizar. No lo he implementado, no he visto que haya sido implementado, pero bueno, como todavía estamos en piloto, porque entra el 22 de abril, vamos a ver qué opciones se pueden presentar en el camino, ¿no? Eh, quinta
regla especial en todo lo no previsto en materia de contratación pública. Ojo que en la ley, en el reglamento de la nueva ley de contratación pública, hay un capítulo de arbitraje. ¿Ah? Esa es lo que yo les estoy explicando, está en ese capítulo de arbitraje. Y en ese capítulo te dice, si no hay algo que yo establezca aquí sobre la cautelar, sobre el arbitraje, tengo que ir a la ley de arbitraje, lo que ya les expliqué en la primera parte de esta reunión. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Uy, acá está. Ahora, otra regla especial. Ah, este tema está relacionado a la contracautela. La sexta, la séptima, la octava, la novena. Todas estas están relacionadas a medidas cautelares. Perdón, a carta fianza. ¿Recuerdan que cuando hablamos de medidas cautelares les dije, hay tres requisitos para pedir, para que se proceda una medida cautelar y un requisito para que se ejecute? Bueno, esta regulación especial de estos 5 puntos está relacionada al cuarto elemento, la contracautela. Ustedes por clases de derechos reales deben de saber que las garantías pueden ser garantías personales o garantías reales. Las garantías personales, por ejemplo, puede ser una caución juratoria, que es una declaración jurada. Y las garantías reales pueden ser, por ejemplo, una carta fianza. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en el arbitraje en general y pasaba antes del decreto de urgencia 20-2020? Es que cuando yo estaba en un arbitraje donde participaba el Estado, yo podía presentar una medida cautelar y en el 99% de casos te presentaba una contracautela, pero como caución juratoria. En pocas palabras, quien pedía la medida cautelar presentaba una declaración jurada diciendo de que se va a responsabilizar por los daños y perjuicios que ocasione la medida cautelar que se le va a otorgar. ¿Qué es lo que pasa con el decreto de urgencia 20-2020? Y con esta nueva ley general de contratación pública que dice, yo no te voy a permitir una caución juratoria cuando el Estado participe en procesos arbitrales. Si tú quieres una medida cautelar y participe el Estado, tienes que presentar una carta fianza por el valor del 10% del monto del contrato. Ahora, esto también tiene sus lados buenos y sus lados malos, desde donde nosotros lo miremos, como entidad o como contratista. Como entidad, digamos, sirve para asegurarte de que si la medida cautelar le está generando daños al Estado, tenga con qué cubrir el resarcimiento de esos daños que ha generado la medida cautelar. ¿Ok? Ahora, desde el lado de vista del contratista, yo tengo un problema, que es el siguiente. Cuando me dieron el contrato, por mandato de la Ley General de Contratación Pública, yo ya di una carta fianza por el 10% del monto del contrato. Y ahora encima, si quiero pedir una cautelar, tengo que sacar otra carta fianza por otro 10%. Es decir, sería 20% del monto contractual. Ojo, la carta fianza no es algo que tú puedes ir y vas al banco y le pides y te lo da automáticamente. O sea, el banco tiene que evaluar tu historial financiero, crediticio, tu solvencia económica y tengo que ir pagando por la carta fianza al banco. Entonces, o sea, por los dos lados pueden existir ciertos inconvenientes, ¿no? Respecto de la medida cautelar. Nuevamente aquí se puede aplicar, creo yo, el control difuso. Sí he visto que se ha aplicado el control difuso para señalar, pues, ¿no? Oye, ya no es necesaria otra carta fianza porque ya tengo la carta fianza del contrato. Voy a utilizar esa carta fianza para garantizar los posibles daños que se genere de esta medida cautelar. Hay pronunciamientos de árbitros que aplican control difuso para no ejecutar este mandato. O sea, este no, sino el del decreto de urgencia 20-2020. Lo que pasa es que el decreto de urgencia 20-2020 modifica la ley de arbitraje. Y esta es una ley de contratación pública aparte, donde también se va a establecer lo mismo que está en la ley de arbitraje modificada. Entonces, hay que tener en cuenta ello respecto de las cartas fianzas. Entonces, simplemente para redondear estos 5 puntos, bueno, obviamente aquí te establece, ¿no? Te voy a permitir caución juratoria si el monto es menor a 200 UITs.
de la contratación. La mayoría de casos son mayores de 200 UITs, por lo tanto, en la mayoría de casos lo que se va a pedir es una carta fianza para garantizar la medida cautelar. Ya sabemos en qué se diferencia la caución juratoria de la carta fianza. La carta fianza emitida por una entidad financiera tiene que ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática. El juez o el tribunal arbitral tiene que verificar que se haya presentado esta caución juratoria o esta carta fianza, como les expliqué, los elementos, los cuatro, ¿no? A ver, veo que por acá tengo, creo que una pregunta me salió. A ver, el beneficiario de esta nueva carta fianza solicitada como contracutela tendría como beneficiario al centro de arbitraje a la contraparte. Ajá, ajá. Ok, es una buena pregunta. Claro. Claro, lo que pasa es que eso va a depender, ¿ya? Claro, lo que sucede es que a veces, lo que pasa es que la norma no lo establece, no lo establece, pero puede pasar que tú coloques en la carta fianza que es emitida al tribunal arbitral, ¿no? Y luego el tribunal arbitral lo que va a hacer al recibir esa carta fianza, y en caso sea, digamos, se dicta el laudo arbitral, lo que va a hacer es ordenar devolver la carta fianza, ¿no? La carta fianza se va a devolver. Si se ordena ejecutar, va a tener que trasladarse a la contraparte, ¿no? Yo en lo que he visto, en la mayoría de casos se coloca a nombre del centro de arbitraje, que administra el proceso arbitral. No se coloca propiamente al tribunal arbitral, porque el tribunal arbitral no va a manejar la parte operativa, digamos, o la parte administrativa del proceso arbitral. Entonces, quien se carga de poder hacer las diligencias ya respecto de la devolución o del endoso, en caso corresponda, de la carta fianza, es propiamente el centro de arbitraje, obviamente previa indicación del tribunal arbitral. Espero haber aclarado tu duda y creo que este es el último tema. Sí, este es el último tema. Nuevamente, el arbitraje de emergencia. Y no, encantado, doctora Milka. El último tema, antes de ir a las conclusiones, ¿y por qué incido en esto? Porque no, creo que fue el doctor Juan Isidro hizo la pregunta. Lo que sucede es que este tema del arbitraje de emergencia es un tema bastante sensible en la actualidad. El arbitraje de emergencia surgió como una oportunidad para resolver este tema de las cautelares provisionales y comenzó a dar buenos resultados. Lamentablemente, ante la falta de regulación en la ley, porque solo estaba en algunos reglamentos, esto generó que malos operadores utilicen el arbitraje de emergencia para conseguir medidas cautelares fraudulentas, como el doctor Juan Isidro nos comentaba, ¿no? O bueno, preguntaba y les explicaba. Entonces, es a raíz de estas malas prácticas que se comienza a incorporar esta regla, bueno, que ahora está materializada, y se señala expresamente, solo procede el arbitraje de emergencia en controversias relacionadas a contratación pública cuando el convenio arbitral señale expresamente y siempre que este arbitraje sea conocido por la misma institución arbitral en la que se debe tramitar el arbitraje definitivo. Este tipo de arbitraje debe estar previsto en el reglamento de la institución. No procede el arbitraje de emergencia en arbitrajes ad hoc. La contravención de lo dispuesto en el presente artículo constituye la nulidad de pleno derecho. Entonces hay que tener mucho cuidado porque yo solamente voy a pedir una medida cautelar a un árbitro de emergencia si es el convenio expresamente, o sea, el convenio no solo tiene que decir que las partes acuerdan ir a arbitraje, sino que además tienen que decir acuerdan ir a arbitraje y a arbitraje de emergencia. Entonces hay que tener en cuenta mucho ese pacto. Hasta donde yo sé, no he visto y tampoco he escuchado de contratos que tengan una regulación así. Justamente están haciendo esto para evitar acudir al arbitraje de emergencia. Bueno, eso sería todo de mi parte. He cumplido con los 60 minutos que me pidió la organización. En pantalla tienen mi correo electrónico, es jose.espinosa.arbitraje@gmail.com
Espero que haya sido de utilidad esta clase sobre las medidas cautelares en el arbitraje. Cualquier duda que tengan o material que necesiten pueden escribirme al correo electrónico o pueden pedirlo a los organizadores. Camila, eso sería todo de mi parte. Sí, muchas gracias, estimado doctor, por acompañarnos en esta sesión. Realmente ha sido muy interesante, muy enriquecedora. Gracias también por absolver las dudas de todos los participantes. Creo que eso también es muy importante para ellos. Esperamos volver a reencontrarnos con usted en próximos eventos académicos y de parte de todo el equipo de Bill Lawyer agradecerle una vez más. Y eso sería todo, doctor. Muchísimas No, gracias, éxitos y nos vemos. muchas gracias a ti, Camila, a Fabián y a todas las personas que se han conectado y que están interesados en el mundo del arbitraje. Es una especialidad, entre comillas, bastante interesante, bastante apasionada, en el que van a aplicar bastantes conocimientos del derecho y yo quedo a las órdenes de Bill Lawyer para las siguientes oportunidades. Cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.